¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar resolviendo el primer tema del curso de álgebra, que es lógica proposicional. Entonces son 15 problemitas que vamos a estar viendo. No olviden, por favor, suscribirse, compartir y dar like. Ahora sí, chicos, sin más que decir, entonces empezamos. Listo, chicos, arrancamos entonces con el problema 1. Nos dice: sean las proposiciones P, Pilar compra su vestido; Q, Pilar irá al bautizo; R, Pilar bailará. Formalizar la siguiente expresión: es falso que si Pilar no compra su vestido, entonces no irá al bautizo. Y además, ¿no? Acá hay un i que no aparece. Y además, se interpreta así: bailará. Entonces nos dice, ¿no? Es falso que si Pilar no compra su vestido, entonces, eh, veamos, ¿no? Nos dicen: Pilar no compra su vestido, o sea, la negación de P, ¿ok? Entonces, si Pilar no compra su vestido, entonces, ¿qué dice? No irá al bautizo. Eso es lo que nos dice el problema, ¿no? Entonces no irá al bautizo, la negación de Q. Ahora vamos a negar esto porque nos dice: es falso, es falso que si Pilar no compra su vestido, entonces no irá al bautizo. Y además nos dicen bailará, IR. Entonces, esa sería la resolución para la primera pregunta. Alternativa correcta, entonces, letra A. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Pregunta 2 nos dicen: sean las proposiciones P, Q, R y S tales que P diferencia, disyunción exclusiva con la negación de Q. A ver, nos dicen que P, disyunción, negación de Q. Esto de acá nos dicen que es verdadero. Y R, entonces, la negación de S, esto de acá también es verdadero. Acá varias posibilidades. Tenemos entonces que para que esto sea verdadero, recordar que estos dos tienen que ser diferentes. O sea que si P es verdadero, la negación de Q tiene que ser falso. Pero si la negación de Q es falso, quiere decir entonces que Q es verdadero. O si este es falso, la negación de Q tiene que ser verdadero. Por lo tanto, esto de acá tiene que ser falso. Aquí llegamos que P y Q tienen el mismo valor de verdad. Ahora vamos con R y S. Para que esto sea verdadero, tiene que cumplirse que R sea falso, ¿no? Ahora, si R es falso, la negación de S tiene que ser o bien verdadero o bien falso, no hay problema. Entonces, si la negación de S es o bien verdadero o bien falso, S tiene que ser o falso o verdadero, ¿sí? Y el otro caso es si R es verdadero. Para que esto sea verdadero, la negación de S tiene que ser verdadero. Y para que la negación de S tenga que ser verdadero, S tiene que ser falso. Listo. Con eso entonces, vamos analizando uno por uno. Tenemos acá entonces R y S. Entonces P, sí y solo sí S. Ahora, vemos acá lo siguiente. Nos damos cuenta que R y S, como R y S tienen diferente valor de verdad, falso, verdadero, verdadero, falso, o si son iguales, los dos son falsos, nos damos cuenta que estamos frente a una conjunción. En la conjunción, para que esto sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Como eso nunca se va a dar, entonces esto de acá es recontra falso, falsazo. Ahora, en la condicional, si el primero es falso, automáticamente no me importa cómo va a ser lo demás, esto es verdadero. Muy bien, seguimos entonces con la 2 por acá. Nos dice P o Q, entonces P sí y solo sí la negación de Q. Listo, entonces, como P y Q tienen el mismo valor de verdad, recordar que en la disyunción exclusiva, cuando ambos tienen el mismo valor de verdad, esto es falso, pues, ¿no? Esto de acá nos va a dar falso. Entonces, vuelvo a repetir, no me importa cómo es lo que aparece acá. No me importa cómo es lo que aparece acá en el segundo, en la condicional, si el primero es falso, automáticamente todo esto de acá es verdadero. Y vamos con la 3. Nos dice P, entonces Q. Entonces, R y S.
P entonces Q, como ambos tienen el mismo valor de verdad, ¿qué significa eso? Quiere decir entonces que esto de acá siempre va a ser verdadero. Esto de acá siempre va a ser verdadero. Y esto, ¿no? Vuelvo a repetir, observamos que R y S, esto de acá va a ser falso. Ahora sí, en la condicional, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces todo es falso. Por lo tanto, la respuesta sería verdadero, verdadero, falso. Alternativa correcta, letra, letra B, letra B. Muy bien, pasamos entonces, chicos, al siguiente problema. Vamos con la pregunta 3, nos dice, se define el operador lógico bolita con cruz mediante P, circulito Q, nos dicen que esto es equivalente a la negación de P, entonces la negación de Q. Chicos, calculamos la equivalencia de la condicional, recuerden, negación del primero, pero como tengo ya que P está negado, sería simplemente P, negación del primero o simplemente del segundo. Entonces, llego a la conclusión de que P circulito Q es equivalente también a P o negación de Q. Primero o negación del segundo, nada más. Listo, entonces, arrancamos, tenemos acá P y Q, entonces la negación de P, circulito por acá, P, circulito P, o la negación de Q. Corchete acá. Listo, a ver, esto de acá condicional, recuerden, negación del primero, o sea, negación de P y Q, o el segundo, o sea, negación de P. Circulito, acá P, circulito P, recuerden que era el primero o negación del segundo, o sea, P o negación de P, o negación de Q. Listo, ahora acá, por Morgan, esta negación entra y me quedaría negación de P o negación de Q o negación de P. ¿Sí? Eso nos quedaría entonces por Morgan, circulito, y acá, bueno, P o negación de P, esto siempre va a ser verdadero, pues, ¿no? Esto de acá siempre va a ser verdadero. Listo. Verdadero o negación de Q. Entonces, a ver, acá, como vemos que todo es disyunción, podemos eliminar los paréntesis y negación de P o negación de P me va a seguir dando lo mismo. Negación de P me quedaría o negación de Q. Listo. Circulito, verdadero o negación de Q, esto de acá va a ser verdadero. Ahora me quedaría negación de P o negación de Q, circulito B. Recuerden que esto era el primero, que en este caso es negación de P o negación de Q, o el segundo, negación de la verdad es la falsedad, falso. Entonces, esto de acá, ¿a qué va a ser equivalente? Esto de acá va a ser equivalente a decir, simplemente es negación de P o negación de Q, porque de él depende, ¿no? El valor de verdad de esta expresión. Por lo tanto, simplemente es Morgan nada más, sería negación de P y Q. Listo, esa sería entonces la respuesta para el problemita 3. Alternativa correcta entonces letra B. Pasamos entonces, chicos, al siguiente problema. Vamos ahora con el problema 4. Nos dice, si P y Q son variables tautológicas, pero son variables lógicas, T y F son una tautología y contradicción, respectivamente, ¿cuáles de las fórmulas lógicas siguientes son verdaderas? Chicos, recuerden que decir tautología, indicar una tautología es lo mismo a que todo esto es verdadero, ¿sí? Y una contradicción es que todo sea falso. Entonces vamos con la resolución. Tenemos acá la primera, nos dice, a ver, P o verdadero o Q y falso. ¿Ya? Y además IP. Ya, perfecto. Bueno, P o verdadero, esto de acá me va a dar verdadero. Q y falso, esto de acá me va a dar falso. Y verdadero y falso, bueno, pues esto es verdadero. Perdón, verdadero o falso es acá. No sé por qué le estoy cambiando el conector. Acá es verdadero o falso, esto me da verdadero. ¿Listo? Y me quedaría verdadero y P. Verdadero y P. Bueno, pues esto es simplemente P. Porque si P fuera
verdadero, todo sale verdadero. Si P fuera falso, todo sale falso. O sea, depende de P. Listo. Entonces, la pregunta dice, ¿cuáles de las fórmulas lógicas siguientes son verdaderas? La uno no es. Vemos que la uno no es. Vamos con la 2. Tenemos acá entonces la negación de P o Q y una falsedad. Entonces me quedaría acá P, sí, solo si Q y Q. Entonces, esto de acá me va a dar falso. Esto de acá me va a dar falso. ¿Sí? No importa qué valor de verdad tome la negación de P y Q, esto de acá siempre va a ser falso. Entonces, en una condicional, recuerden por favor que si el primero es falso, entonces quiere decir que automáticamente todo es verdadero. La segunda entonces es verdadera. La segunda entonces es verdadera. Vamos con la tercera. Vamos con la tercera. Que me dice P o Q. P o Q y Q y una verdad, o sea, tautología, entonces Q. Ya, a ver. Bueno, Q y verdad. O bueno, primero vamos a empezar con esto. Esto acá es absorción. Esto acá simplemente va a ser Q y la verdad. ¿Está bien? Y esto entonces Q. Q y verdad, esto va a ser Q. Esto va a ser Q. Y Q entonces Q, esto siempre va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque van a tener mismo valor de verdad, pues, ¿no? Y cuando ambos tienen mismo valor de verdad, esto de acá es verdadero. Por lo tanto, vemos que la respuesta, las verdaderas solamente son 2 y 3. Solo 2 y 3. Alternativa correcta, entonces, letra D. Pasamos al siguiente problema, chicos. Arrancamos con la pregunta 5 y nos dice, si en los enteros se define f mediante f de x, vamos a ver, por acá tenemos entonces f de x, que es igual a 2x al cuadrado más 3x, donde tenemos que f de x, esto de acá va a ser verdadero si f de x es par, eso es lo que me dice el problema, y es falso si f de x es impar. A ver, veamos. Nos piden simplificar la proposición. Y chicos, no se compliquen, ¿no? Reemplazando cada uno de los valores, simplemente analicen, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, x es par? ¿Qué pasaría si x es par? Tendríamos entonces f de x igual 2 por x al cuadrado más 3 por x, ¿no? Si x es par, entonces tendríamos que esto es par y esto de acá también es par. En pocas palabras, par más par nos va a dar par. Quiere decir que si x es par, entonces f de x automáticamente es verdadero. Eso es lo que me dice el enunciado, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si x es impar? Si x es impar. Entonces, si x es impar, tendríamos que f de x es igual a 2x al cuadrado más 3x. Si x es impar, entonces tendríamos, ¿no? Que esto de acá, impar al cuadrado me da impar. Por 2, esto de acá es par. Automáticamente es par. Esto es par. Y si esto es impar, impar por impar me sigue dando impar. Y par más impar, esto me da impar. Esto me da impar. Entonces, si x es impar, entonces quiere decir que f de x es automáticamente falso. Eso es lo que nos dice el problema, ¿no? Entonces acá vamos a reemplazar lo que nos dice. Tenemos acá entonces entre llaves. A ver, acá tenemos entre llaves f de 2 o f de 1 y acá tenemos entonces f de menos 1 y f de menos 2 entre llaves entonces, ¿no? Esto es f de 4 y f de 3. Entonces, f de 2, como esto es par, automáticamente esto es verdadero. Me quedaría verdadero. Esto es impar, falso. Verdadero, falso. Ahí está el primero.
Y esto de acá, impar. Entonces esto es falso. Y f menos 2, esto es par, verdadero. Listo, verdadero. Entonces acá me quedaría f de 4 es par, que es verdadero. Y f de 3 es impar, que esto es falso. Listo, no hay necesidad de estar reemplazando, pues no 4 al cuadrado por 2 más 3, no hay necesidad, simplemente de analizar la paridad y bueno, ya con esto culminamos, pues no. Verdadero o falso, esto nos va a dar verdadero y falso y verdadero, esto es falso. ¿Listo? Entonces, verdadero y falso, esto es falso, verdadero y falso, esto es falso nuevamente y falso, entonces falso, esto de acá me da verdadero. Y esa es la respuesta entonces para el problemita 5, pues, ¿no? Esta sería la alternativa. Respuesta correcta, entonces, letra A. Muy bien. Bonita esta pregunta, muy bonita. Pasamos al siguiente problema. Problema 6 nos dice, si P asterisco Q se define por la tabla, simplifique P asterisco Q asterisco Q. A ver, vamos a hacer la tabla por acá entonces. Hacemos la tabla por acá. Acá tenemos P. Acá voy a colocar Q. Acá P asterisco Q, lo que me pide el problema, pues, ¿no? Ya. A ver, veamos. Acá coloco P, acá coloco Q. Acá lo que me están pidiendo que sería P asterisco Q asterisco Q. Listo. Entonces, chicos, a ver. Es importante saber, no aprenderse cuando te dan un nuevo operador, no aprenderse todo, sino un caso en particular, pues, ¿no? Un caso en particular. En este caso, observamos que cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, todo es falso. Miren, cuando el primero es falso, ay, ya, cuando el primero es falso, oye, ¿qué está pasando? Perdón, chicos, perdón. Ya, acá sería verdadero, falso, perdón. Ahora sí, acá sería verdadero, verdadero, acá sería verdadero, verdadero, falso, falso. Acá tendríamos verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Entonces, miren, según la tabla, cuando el primero es falso, cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, entonces esto de acá automáticamente va a ser falso. ¿Dónde encontramos eso? Cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, esto de acá va a ser falso. Entonces, y todo lo demás es verdadero. O sea, esto es verdadero, verdadero, verdadero. Ahora, esto hay que operarlo con Q. Y al operarlo con Q, ¿qué vamos a obtener? Acá sería verdadero, falso, verdadero, falso. Vuelvo a repetir, cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, esto es falso. Para todo lo demás es verdadero. Entonces nos damos cuenta que esto que hemos obtenido, ¿no? Esta sería la equivalencia, es igual al valor de verdad de P asterisco Q. Es lo mismo. Entonces, como tienen el mismo valor de verdad, ¿qué quiere decir eso? Que esto de acá va a ser equivalente a P asterisco Q. Nada más, pues, ¿no? Listo. Esa sería la respuesta, entonces, alternativa correcta, letra E. Pasamos entonces al siguiente problema, chicos. Tenemos aquí el problema 7, nos dice, si la proposición no es cierto que llueva y no salgamos a pasear es falsa, entonces afirma que, a ver, voy a colocar que P es llueve, está bien, P es llueve y Q es salimos a pasear. Q sería salimos a pasear. El problema nos dice, si la proposición que nos van a dar, dice, no es cierto, o sea, acá una negación, ¿qué cosa no es cierto? Eh, a ver, no es cierto, ¿qué cosa? Que llueva y no salgamos a pasear, ¿ok? Entonces, nos dicen que esto es falso, o sea, quiere decir que voy a negar esto de acá. Y bueno, negación con negación es simplemente, se elimina la negación, me quedaría P y negación de Q. ¿Y eso qué significa? P es llueve
Y negación de Q que sería llueve y no salimos a pasear. Llueve y no salimos a pasear. Esa sería entonces la respuesta correcta para el problema 7. Pues no, alternativa correcta, entonces letra D. Muy bien, pasamos chicos al siguiente problema. Tenemos por acá el problema 8, nos dice, indique el valor de las siguientes proposiciones. Piden calcular el valor de verdad. A ver, si nos dan como dato que 100 es igual a x más 100 menos x, el valor de x no importa mucho acá porque esto se puede eliminar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esto es verdadero. 100 es igual a 100, 100% verdadero. A ver, tenemos acá, nos dice, si 4 al cuadrado es mayor a 3 al cuadrado, sí y solo si 4 es mayor a 3. Esto es verdadero porque cumplen ambos sentidos. Si esto lo elevo al cuadrado, 4 al cuadrado es mayor que 3 al cuadrado, y si le saco la raíz, 4 es mayor a 3. Por lo tanto, esto de acá también es verdadero. ¿Qué dice la 3? Tenemos acá entonces menos 3 al cuadrado es igual a ¿cuánto? Menos 1 elevado a la cuarta por 3 al cuadrado. Bueno, menos 3 al cuadrado vale 9, menos 1 a la cuarta vale 1, por 3 al cuadrado sería 9. Podemos observar que esto de acá es también ¿qué cosa? Verdadero. Y la cuarta, que tenemos triple raíz cúbica, sabemos que ahí se van a multiplicar los índices, pues no, me quedaría raíz octava de 3 elevado a la 8. Esto es 21 sobre 7 y efectivamente se va a la raíz con la potencia y me quedaría 3 y 21 entre 7 también vale 3, pues no. Esto de acá es verdadero. Por lo tanto, esto de acá, la respuesta correcta sería verdadero, 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 verdadero. Alternativa correcta, letra A. Perfecto, chicos. Pasamos entonces al siguiente problema. Problema 9 nos dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, veamos. Breve nada más, nos dice la conjunción de una tautología con una contradicción. Ok. Tautología con una contradicción. Ok. Nos dice, es una contradicción, esto de acá es una contradicción, esto es 100% verdadero, ¿no? Esto es recontra verdadero. Listo, verdadero. ¿Qué más? ¿Qué dice la 2? La disyunción de una tautología, ahí está, una tautología con una contradicción, es una tautología, esto de acá también es verdadero, pues, ¿no? 100% verdadero. ¿Qué dice la 3? La disyunción entre una tautología, una disyunción, una contradicción, es una contradicción, o sea, esto es falso. No, chicos, acabamos de ver que esto es verdadero, ¿no? O sea, esto de acá sería falso. Y finalmente tenemos la conjunción de una tautología, ahí está, y una contingencia, es una contingencia, esto de acá es verdadero, porque depende de la contingencia, pues, ¿no? Esto de acá es verdadero. ¿Listo? Tendríamos entonces que la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. Alternativa correcta, entonces letra C. Problema 10 nos dice, se define el operador lógico. Ok, vamos a hacer la tabla entonces por acá.
Por acá se va a encontrar P y por acá se va a encontrar Q. Y acá todo lo que nos piden, pues, ¿no? A ver, tenemos acá entonces P, tenemos acá Q y acá tendríamos entonces, bueno, no es necesario creo este corchete, simplemente podríamos colocarlo así. La negación de P, esto parece más phi Q, phi P. Y todo esto, una disyunción exclusiva Q, phi P. Listo. Acá entonces recordemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Recuerden entonces, chicos, que importante analizar solamente el caso particular. Cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, todo eh, es verdadero, ¿no? Perdón, cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, es falso. Todo lo demás es verdadero. Entonces, podemos observar acá, tenemos negación de P, tendríamos falso, falso, verdadero, verdadero. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Como les había comentado, cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, es falso. Acá está. Para todo lo demás, como no hay otro caso similar, es verdadero. Ahora, esto que hemos obtenido, voy a trabajarlo con P, que sería verdadero, verdadero, falso, falso. Voy a colocar acá señalando, esto me da esto de acá. Nuevamente, cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, es falso. O sea, esto de acá es falso. Todo lo demás es verdadero. Entonces, esto acá y esto acá. Listo. Ahora sí, encerramos esta parte de acá porque esto es lo que voy a trabajar con lo que me parezca aquí. Entonces, observo Q, Q es verdadero, falso y P es verdadero, verdadero, falso, falso. Cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, esto de acá es falso. Cuando el primero es falso, no hay otro caso, entonces acá todo es verdadero. Ahora voy a analizar esos dos que he obtenido, que he encerrado de color naranja. Cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, esto de acá me tiene que dar falso. Todo lo demás es verdadero. Muy bien. Y observamos entonces, ¿no? Me salió, a ver acá, falso, verdadero. Ah, perdón, estoy hablando. Tenemos acá una disyunción exclusiva. Y en la disyunción exclusiva, cuando son diferentes, es verdadero. Acá es verdadero, verdadero, falso, falso. Y nos damos cuenta que verdadero, verdadero, falso, falso es lo mismo que P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Por lo tanto, todo esto de acá es equivalente a qué? Es equivalente a P. Y se acabó, pues, ¿no? Se acabó. Alternativa correcta, letra A. Muy bien, pasamos entonces, chicos, al siguiente problema. Al aplicar la distributiva acá, entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría P y Q o P y R. Y bueno, acá también es una distributiva, solo que lo voy a unificar. Acá me quedaría Q o P y R. Y acá me quedaría distributiva nuevamente, pues creo, ¿no? R y P o R y Q.
Listo, como vemos que en todo parece una disyunción, podemos separarlo, podemos romper los paréntesis, nos quedaría de la siguiente manera. Acá nos quedaría P y Q, o P y R, o Q, o P y R, o P y R, o Q y R. Entonces, todo lo que sea P y R lo voy a unir. Acá tenemos entonces P y R, acá tenemos P y R y acá tenemos también P y R. Entonces, eso me estaría quedando P y R. Luego me quedaría OQ, o acomodando acá me quedaría Q y R y finalmente O, P y Q. Acá nos quedaría P y Q. Ahora, esto que tenemos acá es es una ley de absorción, pues, ¿no? Esto acá es absorción. Esto nos va a quedar simplemente Q. Entonces, ¿cómo me quedaría esta? Ah, y esto de acá, ¿no? Este Q con esto de acá nuevamente es absorción. Entonces acá estaría quedando Q. ¿Qué voy a obtener acá entonces? Voy a obtener Q, P y R, o Q, ¿está bien? O que es lo mismo, ¿no? Y lo que aparece en las claves Q, O, P y R. Esa sería entonces la respuesta, pues, ¿no? Q, O, P y R. Listo, alternativa correcta entonces letra D. Pasamos al siguiente problema, chicos. Problema 12 nos dice, definamos la función f de p, 1 si p es verdadero, 0 si p es contingencia y -1 si p es falso. Entonces, para ordenarnos a esto de acá, yo le voy a colocar 1, esto de acá 2, esto de acá 3 y esto de acá 4. Arrancamos entonces, pues, ¿no? Primero con 1. Acá tendríamos P y la negación de P, entonces R. Esto de acá es completamente falso, pues, ¿no? Y falso entonces R, sabemos que esto es verdadero. Vamos con 2. Tendríamos P entonces la negación de Q, que esto es negación del primero o negación del segundo. Esto de acá, chicos, es simplemente una contingencia. Porque no podríamos afirmar si es verdadero o falso, ¿no? Vamos con la 3. Nos dice negación de P, entonces Q. Esto es negación del primero, pero negación de una negación simplemente se elimina, me quedaría P o el segundo. Y esto nuevamente es una contingencia, ¿no? Y finalmente el 4, tenemos acá P y Q, P o Q, esto ya chicos, esto es contingencia. Contingencia. Ahora sí, el valor de E va a ser igual a F, entonces, ¿no? 1 nos salió, entonces, 1 nos salió verdadero, ¿no? Acá tendríamos verdadero. Más 2 nos salió contingencia, que le voy a colocar contingencia. Más 3 que nos salió contingencia, más 2 veces F4 y F4 nos salió contingencia. Entonces, cuando esto es verdadero, esto es 1 más 0 más 0 más 2 multiplicado por 0. O sea, esto de acá nos da 1. Listo. Se acabó el problema, pues, ¿no? Esa sería la respuesta. Alternativa correcta, letra C. Muy bien, pasamos chicos entonces al siguiente problema. Tenemos acá el problema 13, nos dice si P, Q, R, X y T son proposiciones lógicas y además nos dan como dato que P, disyunción con la negación de R, entonces acá es negación de R, entonces la negación de Q nos dicen que todo esto es falso. Entonces, para que esto sea falso, el primero tiene que ser verdadero, ¿no? Eso tiene que ser verdadero y el segundo tiene que ser falso. Ahora, para que el segundo sea falso, quiere decir entonces que la negación de Q tiene que ser verdadero. Y para que esto sea verdadero, dos casos, ¿no? O bien P es verdadero o es falso. Ahora,
tienen que ser diferentes y si esto es verdadero, la negación de R tiene que ser falso. Entonces, si la negación de R es falsa, entonces R es verdadero. Y si esto es falso, la negación de R tiene que ser verdadera. Y si la negación de R es verdadero, esto es falso. Entonces llegamos a la conclusión de que Q siempre va a ser verdadero y P y R tienen el mismo valor de verdad. Vamos a ver entonces la primera. Nos dice acá P y la negación de R, entonces X. Como les comenté, esto de acá, P y R van a tener distinto valor de verdad. Perdón, P y la negación de R van a tener distinto valor de verdad. Por lo tanto, esto es falso, pues, ¿no? Y falso entonces X, esto es verdadero. Vamos con la 2. ¿Qué nos dice? La negación de Q y T, entonces P. Bueno, acá es Q, acá es Q, acá es Q, acá es Q. Ya, listo. Entonces acá tendríamos la negación de Q. Q es verdadero, su negación es falso. Automáticamente hace que todo esto de acá sea falso. Y bueno, falso entonces P, esto es verdadero. Vamos con la tercera. Q entonces Q, X entonces Q, disyunción T entonces Q. A ver, esto de acá es verdadero. Y esto de acá también es verdadero. Para ambos casos esto va a ser verdadero, pues, ¿no? Ahora sí. Entonces, disyunción exclusiva, cuando ambos son iguales, esto es falso. Por tanto, la respuesta sería verdadero, verdadero, falso. Alternativa correcta, entonces letra B. Muy bien. Pasamos entonces, chicos, al siguiente problema. Vamos con la pregunta 14. Nos dicen dadas las proposiciones. Ahí están las proposiciones y nos dan como dato que P, disyunción con Q, esto de acá es verdadero. Y R, entonces T, esto de acá es falso. Entonces, a ver, para que esto sea verdadero, ambos tienen que tener distinto valor de verdad. Esto es verdadero, esto es falso, esto es falso, esto es verdadero. Y para que esto sea falso, el único valor que es posible es cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Listo. Vamos entonces con la pregunta 1. A ver, nos dice X y Y. Entonces, X y Y. Ya, chicos, automáticamente esto de acá es verdadero. No, ya, no hay que pensarla mucho. No hay que pensarla mucho. Vamos con la 2. ¿Para qué lo voy a poner? Nos dice P, sí y solo Q, disyunción exclusiva, R y sí y solo sí T. Como P y Q tienen diferente valor de verdad, recordad que en la bicondicional tienen que ser ambos iguales para que sea verdadero. Como ambos son diferentes, entonces esto de acá es falso. Disyunción exclusiva y acá, como ambos son diferentes, nuevamente esto es falso. Ahora, en la disyunción exclusiva, cuando ambos son iguales, esto es falso. Entonces nos quedaría falso. Y la tercera que tenemos acá, P y Q, entonces X, disyunción exclusiva Y. Listo. Bueno, pues acá tendríamos P y Q. P y Q, esto es completamente falso. Y si esto es falso, automáticamente todo es verdadero. Por lo tanto, la respuesta sería verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Alternativa correcta, entonces letra C. Vamos ahora sí con la última pregunta de este capítulo, la pregunta 15. Aquí en la pregunta 15 nos dicen simplifique y nos dan toda esta expresión, pues, ¿no? Bueno, en la pregunta 15, para terminar, no pudieron habernos lo puesto más fácil, solamente es simplificar, pues, ¿no? Vamos a ver acá. Tenemos entonces la negación de P y Q. Entonces, Q entonces P. Y la negación de P y Q. Esto de acá es simplemente negación del primero. Ahí está, negación de la negación de P y Q. O el segundo. Pero el segundo sería negación del primero, que sería negación de Q o P. Listo.
Ahora acá por Morgan, esto me quedaría P o negación de Q. Ahora sí, esto entra nuevamente Morgan. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos P o negación de Q. Y acá nos quedaría O negación de Q o P. A ver, acá es Q o P. Eso me quedaría, pues, ¿no? ¿Listo? Y acá I, P o negación de Q. Es negación. ¿Listo? Entonces acá miren, tenemos P o negación de Q, P o negación de Q es lo mismo, ¿no? Entonces esto de acá se reduce a P o negación de Q. Eso me quedaría, ¿no? Y acá me quedaría P o negación de Q. Entonces esto de acá es lo mismo, que me quedaría P o negación de Q. Y esa sería entonces la respuesta para este problema 15. Alternativa correcta, chicos, letra C. C de casita. No, perdón. A ver, vamos a revisar acá. A ver. No, está todo correcto. Entonces la respuesta correcta acá sería la letra B. Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado el primer capítulo. Espero poder tener tiempo de poder seguir subiendo más capítulos. No olviden, por favor, chicos, suscribirse, compartir el video y darle like. Y estaré leyendo sus comentarios, chicos. Bueno, sin más que decir, me despido. Hasta luego. Chao, chao.